Vamos rápidamente, Hebreos 7:26. Ponga mucha atención. El día de hoy culminamos con el primer bloque, 20 clases en el primer bloque. El bloque A de nuestro estudio de Cristología Bíblica, el bloque A, que es la persona de Jesucristo. Ya vimos que Él es Dios, que Él es hombre, la importancia de este estudio. Ya vimos la unión hipostática, el misterio de la unión hipostática, las implicaciones de la unión hipostática. Si Jesucristo no es 100% Dios, no somos salvos. Si Jesucristo no es 100% hombre, no somos salvos. Pero Él es una sola persona. Vimos 3 clases de herejías cristológicas. La semana pasada comenzamos a ver o hablar acerca del carácter o la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy terminamos con ese tema y como le dije la semana pasada va a ser solamente, o esta parte del carácter es algo muy por encima, porque aquí podríamos detenernos a hablar semanas o meses enteros. Hebreos 7:26 dice la Escritura: porque tal sumo sacerdote, ¿de quién habla? De Jesucristo. El escritor de Hebreos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, haciendo la comparación con Jesucristo como sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho mucho más sublime, mucho más alto, excelso, mejor que los cielos. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias el día de hoy. Creemos firmemente que tú vas a hablar a nuestras vidas, que tú las vas a transformar por medio de esta enseñanza, pues esa siempre ha sido la preocupación para con tu iglesia, no que se llene de conocimiento, sino que el conocimiento sea aplicado de manera provechosa para transformar nuestras vidas. En otras palabras, utiliza esto para que seamos como Cristo, es nuestra oración, Padre. Conocerte más para amarte más, y mientras más te amamos, más quererte conocer. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada ya empezamos un poquito de este tema llamada la personalidad de Jesucristo. Entendimos que si hiciéramos una lista de los hombres más grandes de la historia, simplemente Él no podría estar en esa lista porque sobrepasa por mucho, aunque pusiéramos a todos los seres humanos más sobresalientes de la historia. Es más, cuando hablábamos de atributos de Dios, le decía, si nosotros ponemos la creación por un lado, cuando vimos la supremacía, y todas las criaturas, y al Señor del otro, el Señor es mucho mejor, mucho mayor que todos juntos. Es el mismo caso con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue así? Debido a la impecabilidad. Es por esta imposibilidad de pecar que su personalidad es altamente cargada de carisma. La semana pasada veíamos algunas citas donde Él llama a sus primeros discípulos y no hubo ningún inconveniente para que ellos dejaran literalmente todo: familia, trabajo, sus vidas mismas, con solamente una palabra de Jesús, que era ¿cuál? Sígueme. El Señor no llegaba y los convencía y les decía: mira, te va a convenir, vamos a hacer milagros y vas a ser bien famoso, hasta vas a escribir un libro y te van a conocer por toda la historia. El Señor solamente llegaba y les decía una palabra, ni siquiera una frase: sígueme. Y el carisma que Él emanaba era tanto que los discípulos dejaron todo y lo siguieron. Ese carisma que el Señor irradiaba no es como el carisma de artistas o personajes famosos de la actualidad, que se basa en apariencia física, pues de hecho vimos que la Biblia nos dice que es todo lo contrario, que en Jesús no hubo belleza, hermosura o atractivo físico en el cual se basara su carisma. ¿Se acuerda que vimos y le decía que las fotos que hay de Jesús o las imágenes que hay de Jesús realmente solamente es para impactar, para llamar la atención? Pero los rasgos de Jesús eran de un hombre judío de la época del siglo I, allá en Palestina, en Jerusalén. Ahora, si eso no fue la base de su carisma, el hecho de que Él fuera una persona agradable físicamente, ¿cuál fue? Ya vimos la semana anterior, la base del carisma sin igual del Señor Jesucristo fue su impecabilidad, que se traduce en santidad. Si está apuntando, apunte eso: impecabilidad
y ahorita vamos a utilizar hoy sí mucho aquí. ¿Por qué es tan importante la impecabilidad? Porque se traduce en santidad. La santidad del Señor Jesucristo, y aquí empezamos, se divide en dos: ontológica y moral. De hecho, aquí lo traigo todo ya. ¿Qué significa ontológica? De su ser, de su persona, de su ser mismo, de su esencia. La moral, su comportamiento. Ponga mucha atención, no se me vaya a perder el día de hoy. Está un poquito como que se enreda si no ponemos atención el tema. Nuestro Señor Jesucristo trasciende por sobre todo los seres humanos. Él tiene un gran carisma. Estamos hablando del carácter, de la personalidad de Cristo. ¿Qué le dio ese gran carisma? La impecabilidad, que es santidad. La santidad del Señor Jesucristo se divide en dos partes: la ontológica, su ser. ¿Cómo no va a ser santo si Él es Dios? ¿Cuántos dicen amén? Cristo es Dios. Pero también su santidad moral, el hecho de que su comportamiento siempre fue santo. La santidad ontológica consiste en que su ser está completamente separado de lo inmundo, de lo defectuoso, de las limitaciones del pecado, y permite un acercamiento a la trascendencia del Padre, que es infinitamente santo. En otras palabras, Dios es santo, Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo es qué? Santo por sí mismo. No porque nosotros somos santos por la santidad que Dios derrama en nosotros y nuestro comportamiento, pero no somos santos por nosotros mismos, todavía no, hasta la glorificación. La segunda, la santidad moral. La santidad moral, aleluya, ¿dónde estoy? Consiste en una conducta recta, que su vida siempre fue de acuerdo a la voluntad de Dios. La santidad moral de nuestro Señor significa que Él siempre vivió en la perfecta voluntad de Dios. La santidad moral, a su vez, la clasificamos en activa y pasiva. Por eso le decía que está un poquito ahí. Santidad moral activa y santidad moral pasiva. ¿Qué significa activa? El ejercicio de la virtud. En otras palabras, aquí si le quiero poner entre paréntesis porque si no, no me va a caber. Obedecer a Dios, portarse bien, como le quiera poner. La santidad moral activa significa que Él obedecía, que hacía las cosas buenas. La santidad moral pasiva significa que no hacía cosas malas, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que yo siempre haga cosas buenas, pero que también de repente hago cosas malas, que de hecho eso nos pasa a todos aquí. El Señor Jesucristo hacía siempre cosas buenas, pero tampoco nunca hizo cosas malas. Él, su santidad moral se divide en activa y pasiva. La santidad moral activa, ¿qué originaba en Jesús esa santidad moral? La positiva. Vamos a ver primero esta, la de aquí, la activa. ¿Qué la originaba? ¿Qué originaba que Él se comportara como un ser santo? Primero, la unión hipostática. Eso ya lo estudiamos anteriormente. En la unión hipostática, la humanidad de Jesús se une con una santidad especial y trascendente. Vaya a primera de Juan 3:3, por favor. Si hay alguna duda, levante su mano, no hay ningún problema. Nos regresamos. Se supone que estos son estudios más que predicaciones, son estudios doctrinales. Entonces, si hay alguna duda, dice, pastor, pero es que no entiendo, lo volvemos a explicar, buscamos la manera de explicarlo.
Quien levanta su mano, quien tiene alguna duda, tiene dos opciones: levantar la mano y parecer un tonto durante 2 minutos, o no levantar la mano y ser un tonto toda su vida. Porque prefirió quedarse con la duda y no supo bien de qué se trataba, pero no pareció tonto, porque no es tonto el que levanta la mano, al contrario, dice, no, yo quiero entender bien. Pero bueno, la demás gente lo pensamos, nos da pena, ay, ¿cómo voy a...? Levante su mano aunque parezca tonto, y si no, sea tonto toda su vida. Usted decida, ¿sale? Ahora sí que yo aquí estoy para resolver las dudas. La santidad moral activa, ¿qué es lo que provocaba que Jesús hiciera el bien, que Jesús hiciera la voluntad de Dios, que hiciera lo bueno? Primera de Juan 3:3 nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo es ¿qué? Porque Él fue puro y sin mancha por la unión hipostática. Vimos todo un tema de eso, no me voy a detener ahorita. También por una comunión especial que tuvo con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien ungió a Jesús. Vamos a 2 citas, Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Y Lucas 4:18. De hecho, Lucas 4:18 solamente es el pasaje paralelo en el Nuevo Testamento que nos habla de que fue en Jesús quien se cumplió esta palabra. ¿Por qué Jesús se comportaba moralmente bien? Ahorita no vamos a ver por qué Él no hacía cosas malas. Primero vamos a ver por qué Él hacía cosas buenas. Primero, siempre, todo el tiempo. Primero, por la unión hipostática, porque Él era Dios y es hombre al mismo tiempo. Y segundo, porque Él tenía una comunión especial con el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es quien le ungió. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y Lucas 4:18, no vaya, yo se lo leo, ya lo tengo aquí, dice la Escritura. Jesús está en la sinagoga, está hablando y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él tenía una comunión con el Espíritu Santo. Esta comunión ininterrumpida que jamás se interrumpió capacitó a Jesús para poder cumplir siempre, en todo lugar y en todos los aspectos posibles, la voluntad del Padre. Jesús tenía una comunión tal con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo ungió directamente, y esa comunión lo capacitaba para hacer siempre, de todas las maneras posibles y en todos los lugares posibles, lo que el Padre quería. Vamos a 3 citas. Me ayuda por favor con Juan 4:34. Atrás con Juan 17:4 y yo leo Hebreos 10:7. Repito las citas. Juan 4:34, Juan 17:4 y Hebreos 10:7. ¿Es otra? ¿No tiene Reina Valera 60? ¿Quién tiene Reina Valera 60? ¿Sí, Ángel? Juan 4:34. Como hombre. Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús habla con la gente de Samaria y les dice, con sus discípulos cuando estaba yendo a Samaria, y les dice, yo tengo una comida. ¿Cuál es su comida? Dice Jesús, hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Él siempre cumplía la voluntad del Padre en todo momento y en todo lugar. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para que hiciera. Imagínense, ¿cuántos de aquí podríamos decir, quiero que me vea y ponga mucha atención a estas palabras de Jesús? A este pasaje de Juan 17 se le llama la oración sumo sacerdotal, o Jesús orando con el Padre, intercediendo por los discípulos, aún los que hemos de creer después. Y Jesús comienza diciendo, Señor,
todo lo que tú me mandaste hacer, ya lo hice. ¿Cuántos podríamos decir así un día orando? Señor, todo lo que tú me has dicho que haga, lo hago. Yo no. Yo realmente no podría, por mucho que me esforzara y de estar en oración, y Señor, ¿qué más quieres? Porque soy tan bueno que ya hice todo lo que tú querías. Jamás. Sin embargo, Jesús cumplía la voluntad del Padre en todo momento, en todo lugar, de manera que cuando ora a Él le dice, Señor, todo lo que tú querías que hiciera, yo ya lo hice. ¿Por qué? Por la unión hipostática, primero, y por la comunión con el Espíritu Santo, segundo. Hebreos 10:7, dice la Escritura, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, del rollo del libro, está escrito de mí. Aquí está hablando nuevamente del Señor Jesucristo y dice que Él vino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y lo hizo? Sí, por completo cumplió la voluntad de Dios. ¿Qué fruto produjo la santidad? ¿Qué fruto produjo esta situación? Primero, y esto lo produce, por eso quiero que ponga mucha atención, porque esto habla también de nosotros como cristianos, porque Cristo en nosotros es quien hace todo. Al final vamos a amarrar con eso, se lo voy adelantando, todo esto que vemos de Jesús, de que no pecó, de que siempre hizo el bien, de que nunca hizo cosas malas. ¿Qué cree? Ese mismo Cristo está en usted y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la medida que usted entiende cómo hizo eso y ve la magnificencia de su obra, usted deposita su fe en Cristo, y ese Cristo que hizo la voluntad perfecta del Padre, ¿qué lo va a llevar a hacer? ¿Pecar? Jamás. Ya lo hemos entendido, 24 temas hablando de eso, y de todos modos como que no permeó bien. Luego le volvemos a dar a chaca eso. ¿Qué fruto produjo que Jesús jamás pecara? ¿Qué fruto había en Jesús cuando Él siempre cumplía la voluntad del Padre? Primero, amor por el Padre. Jesús mantuvo siempre una comunión íntima y ferviente con el Padre. Lo conocía y eso provocaba que Él lo amara. Y ese amor producía una perfecta obediencia. ¿Se acuerda que vimos un ciclo? Tú conoces a Dios, tú amas a Dios, tú obedeces a Dios y quieres amar más a Dios y quieres conocer más a Dios y quieres obedecer más a Dios. ¿Quién cree que fue el primero en estar en ese ciclo? Cristo Jesús. Conocía al Padre, tenía una íntima comunión con Él y amaba al Padre, y ese amor por el Padre lo llevaba a obedecer al Padre, y Él quería conocer más al Padre. ¿Y quién fue el primero en estar en ese ciclo? Cristo Jesús, y Él lo va a llevar a estar en ese ciclo. Solamente ponga su fe en Él. Vamos a 3 citas, nuevamente los mismos hermanos. Juan 15:10, Filipenses 2:8, y yo le leo Hebreos 5:7 y 8. Repito las citas. Juan 15:10, Filipenses 2:8 y Hebreos 5:7 y 8. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí escuchamos? ¿Sí leímos eso? Jesús dice, yo permanezco en los mandamientos de mi Padre. Yo en mi santidad moral activa, por mi comportamiento, estoy en los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué creen que ha provocado en eso en mí? Amor por el Padre. En la medida que nosotros conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos, le obedecemos, ese amor va provocando todo lo demás. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Él estuvo en condición de hombre y se hizo, ¿qué dice? Obediente. El obedecer, el conocer a Dios lo llevó a ser obediente. Y por último le leo Hebreos 5:7 y 8. Escuche lo que dice la Escritura. Cristo, en los días de su carne, cuando caminó los 33 años y medio aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oída su causa a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Está diciendo, Jesús tenía una relación íntima con el Padre, le amaba al Padre,
pero él tuvo que obedecer, y por todo lo que padeció y por todo lo que vivió, aprendió obediencia. Un fruto de la santidad, un fruto de una conducta moral correcta es que tú vas a amar al Padre. Segundo, bondad para con todos. Jesús tenía bondad para la miseria, la necesidad, la marginación. Jesús siempre tuvo amor, perdón y compasión inmensos. A todos los trató con respeto. Aún a los hipócritas, farsantes y mercaderes de la fe los trató con ira santa, pero a nadie trató con desprecio. Vamos a 4 citas. Juan 2:15, los mismos. Mateo 9:36. Reina Valera 60, no. ¿Sí? Bueno. Lucas 19:41 al 44. Y yo leo Juan 8:7 al 11. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dice la Escritura, lo acaba de leer mi hermano, que aun cuando él encontró a mercaderes de la fe, los trató con ira santa, no los trató de una manera que no fuera de parte de del Hijo de Dios. Después, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice la Biblia que veía las multitudes y se compadecía, decía, estos son como ovejas sin pastor. ¿De acuerdo? Cuando vimos los nombres de Dios, que vimos Roy, que es el gran pastor, y una oveja sin pastor simple y sencillamente está destinada a morir. No pueden sobrevivir sin pastor las ovejas. Lucas 19:41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Jesús. Te derribarán a ti, Sí, hasta el 44. y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así es. Jesús lamentándose sobre Jerusalén, y dice la Biblia que sentía, se compadecía de ellos y decía, en otro pasaje paralelo vemos que Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos? Vengan, quiero amarlos, y ustedes simple y sencillamente no quisieron. Se compadecía de la gente. Juan 8 del 7 al 11, yo se lo leo, escuche lo que dice la Escritura. Como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, que había sido sorprendida en adulterio, y querían que apedreara. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos que el fruto de la santidad moral activa es amor, es bondad, que son estos pasajes que acabamos de ver, es dominio propio, otro del fruto de la santidad. Esta es una virtud que vemos en la lista de Gálatas 5:23. De hecho, le di una predicación de templanza y dominio propio. El dominio propio que Jesús ejercía es una combinación perfecta de humildad, mansedumbre y templanza. No era una imposibilidad estoica. Escuche bien, ¿qué le estoy diciendo con esto? El decir que Jesús tenía dominio propio y que no era una imposibilidad estoica significa que sí tenía sentimientos y emociones
pero los controlaba. Porque hay personas que dicen que Jesús estaba imposibilitado estoicamente, se oye muy rimbombante la frase, y ellos estaban queriendo decir que Jesús era como un robot, que él no tenía sentimientos, que no tenía emociones, que por dentro no tenía nada, que por eso es que él tenía dominio propio sobre sí mismo. Esto no es verdad. Ya vimos en la perfecta humanidad del Señor que no es así. Siguiente, fortaleza de carácter. Y esto queda de manifiesto cuando está a la víspera de su muerte vicaria. En Mateo 26, del 20 al 25, no vaya, dice la Biblia que Jesús estaba tomando la cena con sus discípulos, la última cena, y que le preguntaban, ¿quién te va a entregar? ¿Quién va a ser? Y que ¿quién estaba metiendo el pan en el plato de Jesús? Judas. Se necesita fortaleza de carácter, les había dicho también una vez, para cenar con el que sabes que te va a entregar, con aquel que te va a traicionar, que va a hacer todo. Se necesita fortaleza de carácter. Y Lucas 22, 39 al 46, no vaya, vemos que Jesús sudaba grandes gotas de sangre, pero que él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Un carácter fuerte, sí, ya se lo dije una vez, ¿verdad? El carácter fuerte, estamos equivocados muchas veces y pensamos, es que yo tengo el carácter bien fuerte porque de todo me enojo y todos tienen que tener cuidado conmigo. Eso es una mentira. Tienes carácter débil donde no lo puedes controlar. Un carácter fuerte es como el de Jesús, que se sentó a la mesa con el que lo iba a traicionar y le dijo, ven Judas, yo te sigo queriendo, tú no te preocupes. ¿Qué hubiera hecho usted si sabe que se acerca a darle un beso a alguien que lo acaba de traicionar? Usted dice, sáquese de aquí. Y Jesús todavía le permitió que le diera el besito de Judas. Y por último, su prudencia. La cual se destaca especialmente cada vez que los escribas y fariseos tendían lazos para sorprenderle. Mateo 21, 23. Y ese mismo Cristo es el que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 21, 23. Por eso es tan importante este tema, por eso cerramos con este tema. Porque todo esto que está viendo aquí no nada más dice, ¡ay, qué padre! Búsquelo, vuelva a escuchar en internet de esta predicación, busque el escrito también en internet. Ya después voy a hacer 3 libros, ya acabé el primero, ya después lo traigo, lo imprimo y lo traigo, el que lo quiera comprar, ahí va a estar en la dulcería, ahí lo pongo, porque tan solo ahorita van 78, como 80 páginas ya de este solamente de la persona de Jesucristo. Todavía faltan otros 2 bloques, entonces dije, vamos a hacer un libro por cada bloque, estúdielo nuevamente y se dará cuenta que todo eso que hablamos y que estudiamos durante estos meses, ese Cristo está en nosotros. Eso es lo importante de estos estudios, que conocemos a Cristo, sabemos cómo es Él, y en los momentos que se viene una bifurcación, ¿se acuerda que le dije en el discipulado? Tomar tu cruz, seguir a Jesucristo, negarte a ti mismo, no es que tengas una enfermedad, ni que digas, ay, cómo sufro, sino que llega el momento de la bifurcación. ¿Qué decisión tomo? ¿Comportarme, seguir a Jesús o hacer lo que yo quiero hacer? Y en ese momento es cuando te niegas a ti mismo y dices, Señor, yo no voy a hacer nada, hazlo tú a través de mí. Pero ese Cristo que ya conoces y que ya amas, hace lo que debe ser a través de ti. ¿Que va a ser pecar? No, jamás. Mateo 21, 23, dice la Escritura: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús y les dijo, Jesús sabía por dónde iban estas víboras, pero Jesús se puso prudente, por eso es que usted y yo podemos ser prudentes, Cristo en nosotros, y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad te hago estas cosas. Juan bautizaba, ¿su bautismo de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos del cielo nos va a decir, ¿por qué no le creyeron entonces? Pero si decimos que de los hombres, me da miedo el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Le respondieron estos escribas y fariseos a Jesús y dijeron,
no, pues no sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué era eso? Prudencia. Y esa misma prudencia está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La santidad moral pasiva. Ahora esta se divide también. Ya casi acabamos. Se divide en dos. Que Jesús nunca cometió pecado y que Jesús es y fue incapaz de pecar, que son dos cosas distintas. De hecho, esta santidad moral pasiva se puede llamar impecabilidad. La impecabilidad de Jesucristo. Su santidad del Señor Jesucristo se divide en dos. Ontológica, su ser. Ya lo estudiamos cuando vimos que Él es Dios, y sería estudiar la santidad de Dios en atributos de Dios. Pero su santidad moral, su comportamiento, se divide en dos. Activa, que Él hacía las cosas buenas, que eso produjo en Él amor, bondad, dominio propio, fortaleza de carácter y prudencia. Lo mismo produce en nosotros. Esa santidad moral también se divide en pasiva, que es el que jamás cometió pecado, pero que es y fue incapaz de pecar. A esta doctrina se le conoce como impecabilidad. La impecabilidad, primero, que Jesús nunca cometió pecado, no tuvo defectos, no tuvo imperfecciones morales. Por eso es que el Juan 8:46 no vaya. Él les dice a todos los que están reunidos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Se acuerdan que un día le dije, cuántos nos podríamos parar y decir, a ver quién me dice algo que he hecho mal? No, así déjelo. Levante la mano, ¿quién me ha visto haciendo algo malo? No, así déjelo entonces. No podríamos hacerlo. Cosa que nadie puede reclamar. Es por este motivo que el nombre de Jesucristo está totalmente aparte en toda lista de personajes ilustres, de héroes, de grandes hombres de la historia. A muchos personajes de la historia se les tratará con respeto y dignidad, pero solo ante Jesucristo hemos de postrarnos en actitud de adoración. Ya lo hemos entendido anteriormente. Jesucristo, a pesar de ser un ser humano completamente, a pesar de que tenía debilidades y características físicas de nuestra raza como hambre, cansancio, sueño, dolor, Él, sin embargo, no portaba el pecado original en su ser. Fue por ello nuestro sustituto perfecto en la cruz, sin la mancha de la depravación humana. Hebreos 7:23, no vaya, fue la cita que leímos al principio, donde dice el escritor de Hebreos, por eso nos convenía alguien así, puro, perfecto, sin mancha, hablando de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, esa cita así vamos rápidamente. Esta parte es más rápida porque lo que nos interesa es detenernos ahora sí en lo que sigue. Segunda de Corintios 5:21. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Y hay gente que se toma de ahí y dice, Jesús se convirtió en pecado, y por eso ahorita lo vamos a ver la otra, Él es y fue incapaz de pecar, y Él también jamás hubo pecado en Él. Hay gente que dice, ya Jesús quedó manchado por el pecado porque en la cruz Él se hizo pecado. Como dice, por nosotros fue hecho pecado. Se entiende en el aspecto judicial únicamente, para el aspecto de impartir justicia. Dios impartió su justicia o vació su justicia sobre Jesús. No que Jesús literalmente se hizo pecado, tenga mucho cuidado. Jesús no se hizo literalmente pecador. Jesús solamente llevó el castigo que a nosotros nos tocaba. Él estuvo libre moralmente, tanto de la corrupción hereditaria como de pecado actual. Y segundo, Jesús, ya puedo borrar ahí,
¿Dónde quedó el? Aquí está. De hecho, esto es continuación de lo que quedamos aquí abajo. Esto que voy a poner se supone que sigue aquí abajo, pero ya no me cupo. ¿Dónde está? Aquí está. Jesús fue y es incapaz. Jesucristo fue y es incapaz de pecar. ¿Vale? Y esto nos lleva a 3 situaciones. No poder no pecar. Aquí ahorita le pongo poder no pecar. Y por último, no poder pecar. Estas son 3 escenas totalmente distintas. ¿Dónde dije el otro? 1, 2 y 3. Estos somos los humanos frente al pecado. Jesucristo como ser humano y nosotros los seres humanos frente al pecado tenemos 3 opciones. La primera, no poder no pecar. ¿Qué significa esto? No poder dejar de pecar. Condición de todos los seres humanos caídos. No poder no pecar. En otras palabras, no puedo dejar de pecar. ¿Quién no puede dejar de pecar? Todos los seres humanos caídos, desde Adán hasta el día de hoy que acaba de nacer un bebé hace un momento, trae naturaleza pecaminosa y en determinado momento va a empezar a pecar y no va a poder no pecar, no va a poder por sus propios medios. Todos los seres humanos caídos, ¿quiénes entran aquí? Todos. Exacto, la humanidad. La segunda, poder no pecar. ¿Quiénes pueden no pecar? Primero Adán y Eva antes de la transgresión y después los regenerados. Adán y Eva y los regenerados. ¿Quiénes somos regenerados? Nosotros. Nosotros ahora sí tenemos el poder para no pecar. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Antes únicamente podía nuestro libre albedrío caído, que ya lo vimos en la serie de esclavos, pecar. Únicamente podíamos comer carne. Pero una vez que el Señor nos hace nuevas criaturas, ahora sí tenemos la libertad para elegir entre pecar o no pecar. Ya hay el poder para no pecar. Y por último, no poder pecar. Literalmente que quisieras y digas, no puedo pecar. ¿Quién es la condición de esta? Jesucristo, exactamente. Y nosotros, exactamente, la glorificación. ¿Se acuerda que cuando estemos con un cuerpo nuevo, perfecto, glorificado, que ya no va a tener esta corrupción, ahora sí, ya la justificación nos quita la condenación del pecado, la santificación la quita de nuestra alma y la glorificación de nuestro cuerpo? Este cuerpo, esta carne que de repente le gusta echarse sus tacos de ojo, que le gusta soltar esa lengua, que le gusta todo eso a la carne, esta carne ya no va a estar presente. Vamos a tener un cuerpo nuevo que no va a poder pecar, pero eso viene hasta la glorificación, no ahorita, para que no se adelante. Ahora bien, ¿qué le impedía a Cristo que pudiera pecar? A Jesucristo, ¿qué le impedía poder pecar? Con esto vamos a terminar. No era una incapacidad física o espiritual de poder elegir entre el bien y el mal. Quiero que entienda bien. No es que Jesucristo, vamos a poner esto aquí, vamos a poner estos dos, tómalos aquí arriba, que los vean. El rojo es lo malo, el negro es lo bueno. Y que Jesucristo dijera, eso es lo malo. No puedo. No puedo. Porque hay gente que dice, la impecabilidad es que Jesús no podía pecar.
no puedo, porque entonces ya no hay libertad en él. Y Jesucristo tenía una sola voluntad, tenía su voluntad libre. Entonces no es de, ay, no puedo, no es de que no pudiera, sino que él responsablemente decía, no lo voy a hacer, voy a hacer lo bueno. A eso me estoy refiriendo con esta situación. No es de que él estuviera incapacitado para elegir entre lo bueno y lo malo. Él era libre y por tanto él era obediente al Padre. Tampoco es como dice la teología católica romana, que porque la esencia del Dios divino y bueno estaba en él, lo llevaba solamente a hacer lo bueno. Esencialmente Jesús no pecaba porque era responsable. Él sabía que como la segunda persona de la Trinidad que era o que es el Verbo encarnado, él sabía que si llegaba a pecar, ese pecado sería atribuido a Dios mismo porque Él es Dios. No solamente, escuche bien, y esto también va para nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si su cuerpo peca, ¿su alma y su espíritu quedan libres? Hay gente que dice, no, es que yo pequé, pero mi espíritu no, no es cierto. Estamos fundidos en uno. Si tu cuerpo peca, tu alma y tu espíritu están involucrados. Lo mismo con Jesucristo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre unidos. Si Jesús peca, mete ese pecado a la Trinidad. Y por definición Dios es santo y no puede pecar. ¿O sí puede pecar Dios? No puede pecar. Jesucristo lo sabía y Él fue un ser totalmente responsable que dijo, no voy a pecar, porque yo de pecar voy a volver esto un absurdo metafísico y un absurdo y un imposible teológico y espiritual. A esto le sumamos la eficacia del Espíritu Santo que lo llenaba en todo momento y hacían imposible para él pecar. Ese es el carácter maravilloso y sin paralelo de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo ser perfecto es el que habita en nosotros y por medio de la misma acción es que nos guarda de cometer pecados y nos hace parecernos más a Él. Vamos a terminar con estas tres citas. Primera de Juan 2:20. Vamos todos a ellas. Si vamos bien, si se entendió. ¿Me puede repetir desde el título? ¿Por qué es importante todo esto? Se lo he estado diciendo durante toda esta enseñanza. Porque ese mismo Cristo es el que está en nosotros. Tú y yo sí podemos pecar. De hecho, lo hacemos a cada rato. Pero la única manera de dejar de pecar, deja de esforzarte, deja de tratar, deja de echarle ganas, deja de buscar métodos, deja de buscar soluciones. Eso únicamente es tu autosuficiencia y no sirve de nada. La única respuesta es Jesucristo. Permanece en Él, conócelo, ámalo, ten intimidad con Él, deja que Él sea el que viva a través de ti y eso que Él hizo, todo esto que acabamos de ver, Él lo va a repetir en ti y en mí las veces que sea necesaria. Primera de Juan 2:20, dice la Escritura, pero ustedes tienen la unción ¿de quién? Del Santo, hablando del Santo Hijo de Dios y conocen todas las cosas. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Escuche, Jesucristo no pecó y Jesucristo moralmente tuvo una santidad moral activa porque Él tenía una comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:14 de los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esos qué? En otras palabras, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, tú eres guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde te va a llevar el Espíritu Santo? ¿A cometer pecados o a ser como Cristo? A ser como Cristo. Y por último, Colosenses 1:26 y 27, que fue la cita base de nuestro discipulado anterior. Usted y yo no la deberíamos de saber de memoria. Y si no, apréndasela de memoria, subráyela ahí en su Biblia. Trajimos Biblia física, ¿verdad? No trajimos. Perfecto. Colosenses 1:26 y 27. Dice el apóstol Pablo que hay un misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a los santos, a nosotros ha sido manifestado ese misterio. ¿Qué misterio es? Dice, a quienes quiso dar Dios a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Todavía lo adorna más y dice, son riquezas y es gloria. Pero ¿cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que nos trae gloria? ¿Quién es? Cristo en vosotros. El Cristo que acabamos de ver que hace todo esto, que jamás cometió pecado, que siempre obedeció al Padre, que siempre hizo las cosas bien, que fue bueno, que fue justo, que fue santo, que fue compasivo, que fue amoroso, que fue prudente, que tuvo fortaleza de carácter, es el mismo Cristo que vive en usted y en mí. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Por eso son importantes este tipo de enseñanzas doctrinales. No solamente es porque la letra mata y les gusta saberse de memoria y que cuánta doctrina. La ortodoxia, la doctrina correcta nos debe de llevar a la ortopraxis, a la vida correcta y a la ortopatía, a los sentimientos correctos, aún esos sentimientos correctos que tuvo el Señor con aquellos que llegaban en pecado delante de Él. Él les decía, vete y no peques más, no los solapaba, les mostraba misericordia, compasión y gracia. Él estuvo perfectamente en equilibrio entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía y quiere hacer lo mismo en nosotros. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, al permanecer nosotros, lo que hacemos es dejar que su carácter, ese carácter impecable, se manifieste por medio de nuestras vidas. Ese carácter que acabamos de estudiar la semana pasada y el día de hoy, cuando tú permaneces en Cristo, ese carácter se manifiesta. Por eso es tan importante conocer a Cristo por medio de doctrina bien cimentada, porque las emociones, los sentimientos, las ideas propias no te van a llevar a ser como Cristo. Y el ser como Cristo es el propósito por el cual Dios nos creó y nos compró en la cruz. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas, por este primer bloque, la persona de Jesucristo, esa persona maravillosa de Jesucristo, sus atributos comunicables como su amor, como su misericordia, como su bondad, ese carácter justo, santo, perfecto, prudente, impecable, esa capacidad de no pecar, Señor. Si nosotros hoy podemos dejar de pecar es porque es Cristo en nosotros y queremos rogarte, Señor, que nos sigas enseñando a descansar en Cristo, a permanecer en Cristo, que le queramos conocer más, que en la medida que le conocemos le amamos, que mientras más le amamos más le obedecemos y más queramos conocerle y que el ciclo nunca termine, Señor. Pero hoy entendemos que comienza en conocer a nuestro Dios, en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras más te conocemos, más nos sorprende tu persona, Señor, tu obra, tu vida por nosotros en la cruz.